Hola a todos, Nakamas, ¿cómo están? Espero que bien. Hola. Estamos en un capítulo especial del anime Triunfó, digamos, del Saque de Vinx, que es nuestro podcast dedicado exclusivamente a One Piece. Y hoy tenemos un capítulo muy especial porque nos encontramos con Don Maui, que es un youtuber que para mí es legendario, porque cuando yo empecé a leer One Piece, de las primeras reviews que encontré y que empecé a seguir eran las de Don Maui, así que estamos muy felices de tenerte acá, Don Maui. ¿Cómo estás? Muchas gracias, chiquillos, por la invitación. Gracias a ti, Gonzalo, Fractal. Y pues nada, aquí dispuesto a conversar un ratillo de One Piece, de nuestras impresiones y pasar un buen rato. Así que gracias a ustedes por la invitación y esperemos que disfrute la gente que escuche esto. Excelente. Genial. Oye, antes de empezar quería preguntarte, ¿tú cuándo comenzaste a leer One Piece? Bueno, yo siempre he sido bien afanado con el anime desde que soy chico y cuando entré a la universidad por allá por el 2012 dije, ya voy a meterme de lleno con el anime, tenía ganas de ver, entonces me vi todo el Shippuden, me vi Bleach en esa época y dije, ya, ahora voy a ir con One Piece, lo dejé como para el final. Y por allá por el 2014, en ese verano, me encerré todo el verano y ahí me jalé todo One Piece de una, hasta ponerme al día. Wow. Y sí, desde esa fecha, fue en el verano del 2014, y quedé tan enganchado con One Piece que trataba de decirle a todo el mundo que lo viera, así a todos mis amigos, oigan, vean One Piece, vean One Piece. Increíble. Sí, eso pasa, que uno quiere que más gente lo vea para también pueda poder conversar del tema, pues. Exactamente. Sí, hay mucho que conversar de la serie y aparte es un anime y manga que pasa por mucha emoción, entonces hay momentos que uno necesita como hablar de lo que pasó en el capítulo con alguien porque te pusiste a llorar y necesitas como conversarlo. Entonces es intenso. Sí. Sí, totalmente. O sea, mira, de hecho, la razón por la cual yo me creé el canal fue 50% eso, porque necesitaba hablarlo con alguien. Onda, expresar lo que me transmitía One Piece, leer comentarios, entonces eso fue también una gran motivación. Qué bacán. Oye, ¿y cuándo empezaste a hacer las reviews específicamente de One Piece? Bueno, aquí hay una curiosidad que no todos conocen, porque resulta que yo, por ejemplo, siempre quería hablar con alguien One Piece y como no había nadie en esa época, yo les comentaba todas mis teorías. Decía así como, mira, te apuesto que a este personaje le va a pasar esto y esto y esto y esto otro. Entonces la gente no me pescaba mucho, mis amigos, y yo solamente les comentaba. Y pasó algo por allá por finales del 2015, que fue algo que yo siempre dije que iba a pasar, y cuando ocurrió dije, ya, esto no da para más, necesito subir videos de One Piece. Que fue cuando salió el cartel de Sanji con el Only Alive. Oh. Siempre lo he comentado. Yeah. Yo dije, bueno, claro. aquí tengo que hablar de One Piece con alguien. Y ahí empezó a subir videos. Y mi primer video me lo botaron por copyright. Y estuve como 6 meses así con el canal con Strike, y estuve 6 meses sin subir video. Y cuando ya se me pasó el copyright, ahí ya empecé a subir constantemente, que fue como marzo 2016. Pero entonces te pasó que subiste el primer video y al tiro te lo pusieron de copyright y te... Al tiro de inmediato. Wow. Una historia de... Es que yo era súper inocente con YouTube, yo no conocía de copyright ni una cuestión, entonces yo hice el video, puse imágenes del manga y claro, a los 2 días me botaron el video y me tiraron un strike. Ahí aprendimos, a porrazos claro, aprendí. ahí llegaste al Grand Line y ahí te diste cuenta que habían piratas muy, muy pesados. Exacto. Oye, y hace poco vimos que tú le habías achuntado a una teoría de One Piece. ¿Tú nos podrías contar un poco de cuál era la teoría que hiciste en ese tiempo y cuándo la hiciste?
Uf. Bueno, yo cuando empecé a hacer videos de One Piece, yo hacía análisis del manga, teorías, tops, análisis de personaje. Y era porque mi canal se enfocaba únicamente en One Piece. Ya después con el tiempo agregué Bleach, Dragon Ball, Boku no Hero, Black Clover y todos los otros animes de los que hablo. Pero yo siempre tuve el sueño de hacer mi propia, por así decirlo, enciclopedia de One Piece. Como hablar de todo One Piece según mi punto de vista, según lo que yo creo que es esto, lo que yo creo que es esto otro, en ese sentido. Entonces ahí nació la idea de hacer mi teoría definitiva, que fue como hace 3 años atrás. Hice la primera parte, que fue... La idea originó porque yo con un primo estuvimos toda la noche hablando de One Piece, teorizando y todo el cuento, y hablamos tantas cosas fumadas en ese momento que dije, necesito que esto quede guardado. Entonces todo lo que hablamos esa noche yo después lo fui ordenando y organizando para hacer ese video. Y esa teoría que hice en la parte 1, por más fumada que sonara, yo de a poco, con el pasar del tiempo, le fui encontrando sentido. O sea, con el pasar de los capítulos de One Piece dije, puede ser, ¿por qué no? Después subí la parte 2 y ahí estuve un tiempo sin subir la parte 3 y la subí hace unos meses atrás. Entonces, ahora cuando se reveló el tema de que la tecnología que hay en Egghead, donde está Vegapunk, es del pasado de hace 900 años, fue como, ahí me hizo clic. Ya, wow. Ahora, si todo sale bien, todo lo que yo dije en esas teorías generales se va a comenzar a cumplir a lo mejor. Mira. Entonces, tú, ¿hace cuánto tiempo dijiste que en el pasado de One Piece tenían alta tecnología? Hace 3 años atrás. Igual harto. Sí, igual es harto. De hecho, hubieron comentarios en mi último video cuando yo dije, bueno señores, acerté con lo que dije hace 3 años. Igual hubieron comentarios que me dijeron, ¿de dónde te viste los spoilers? Por eso dices que acertaste. Te reverdí. Claro, no aceptando que alguien le pudo acertar a una teoría de One Piece. No dejan que nadie gane. Sí, o sea, igual ya para entrar como de lleno al tema de One Piece y lo que está pasando ahora, está como muy acelerado todo en One Piece desde que terminó la saga de Wano, siento, y como que todos los capítulos están revelando algo y eso nos acerca cada vez más al final, siento yo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, eso es cierto, o sea, Wano estuvo muchos años con nosotros y ahora que terminó el arco de Wano fue como capítulo, pasa tal cosa, aparece Shanks. Siguiente capítulo, Haki del Rey. Siguiente capítulo, el Gorosei. Siguiente capítulo, Misama. Como que no da respiros y eso igual se siente en el aire. No sé si les pasa como que ya estamos en la recta final de One Piece, como que ya están empezando a lanzar todo. Sí, todo. Y está acelerado el ritmo narrativo también, siento que... Porque generalmente en One Piece cuando se entra a una saga o a un arco nuevo, esto hablo del anime y el manga como estructura narrativa de One Piece, como que tiene un ritmo súper particular que es como lento, que te presentan cosas de a poquito, pero ahora es como información, ya pasó esto antes, ya tenéis dudas con esto, te la resuelvo ahora, y así, y salen personajes enigmáticos que no habían salido nunca y que lo habían mencionado muy pocas veces, como lo fue Vegapunk, y ahora Vegapunk está revelando secretos del mundo de One Piece, entonces... se aceleró harto el ritmo, pero está genial, como que se siente esa tensión de llegar al final de esta historia, increíble. Sí, porque igual es curioso cómo Oda administra One Piece, o sea, hemos tenido 1060 y tantos capítulos, teniendo a lo mejor 2 o 3 capítulos por arco que uno puede tomar como que son de transición, que son un poquito más estables. Por ejemplo, en Wano tuvimos un par de capítulos de transición donde, por ejemplo, cuando Luffy pelea contra un sumo en Ringo, cosas así, claro. Pero después ya el capítulo siguiente empieza a acelerarse nuevamente, pero ahora es todo el rato revelación tras revelación. Todo el rato arriba, sí. Claro, ahora yo creo que van a entrar de lleno con lo que pasó en el siglo vacío. No sé si lo van a revelar todo ahora porque
sería un poco fome que lo revelaran todo ahora, tomando en cuenta que igual tienen que llegar a Laugh Tale en algún minuto. Pero hace poco vi una teoría muy fumada con respecto a qué había pasado durante el siglo vacío y con esta civilización que había, el reino antiguo, que tenía una tecnología muy desarrollada. Y la tiro ahí para que la conversemos. Y es que decían que en ese tiempo hubo un conflicto tan grande que la Alianza de los 20 Reyes atacó al reino antiguo, y esto desembocó en una guerra nuclear. Y esta guerra nuclear dejó el mundo de One Piece impactado completamente, y lo que hicieron los Tenryubitos fue posicionarse arriba de la Red Line para, digamos, huir de la contaminación nuclear, y por eso ocupan estos cascos para poder para no respirar el aire del ambiente y así no contaminarse, y por eso se quedaron para siempre ahí. Y el resto de las personas que se quedaron abajo empezaron a sufrir deformaciones como la tribu de los brazos largos, o gente que quedó que se volvió gigante y ese tipo de cuestiones. Igual es bien fumada, pero igual encuentro que tiene como algo, porque como que se ha hablado harto de este mundo post-apocalíptico de One Piece, que es el que estaría ahora, en el que estarían los piratas. Uf. Claro, o sea, esa teoría es una de las bases que puede tener One Piece, porque, como te digo, en algún punto Oda va a tener que explicar de dónde salió todo, de dónde salieron las razas tan extravagantes, de dónde salieron los reyes marinos, de dónde salieron las frutas del diablo, de dónde salieron las armas ancestrales. Son todas esas cosas que pueden haber estado originadas durante esa época del reino de hace 900 años. Pero también lo que tú mencionas del desastre nuclear que causó toda esta catástrofe en el mundo es muy válido, porque también tendría sentido el que los 20 reinos escaparan hacia las alturas. Entonces, puede ser en ese lado también. Yo mencionaba, por ejemplo, en mi teoría definitiva, no precisamente lo del desastre atómico, pero más que nada una inundación del mundo, en ese sentido, como que antes el mundo tenía un porcentaje de tierra mayor a lo que vemos en One Piece, por eso hay islas tan raras, por eso se generó el Red Line, y a lo mejor también eso podría ser el de los trajes de los Tenryubitos, y que a lo mejor estos están con esos trajes porque no saben si Im-Sam en algún momento va a destruir todo lo que queda de tierra en el mundo y van a tener que vivir en el agua, o a lo mejor los trajes literalmente sí son para escapar al espacio en caso de que Im-Sama se descontrole. No sé, son como ideas al azar que uno puede pensar. Claro, ideas bien fumadas. Me parece súper válida las dos teorías, de hecho, y la de la radiación también, porque me acuerdo que en el arco de Punk Hazard creo que muestran, si no me equivoco, corríjanme, que los niños que son grandes, que tienen César, lo están manipulados genéticamente. Creo que antes no eran grandes y como que gracias a César que le implantó cosas, como que crecieron. Y eso igual dentro de la ciencia de One Piece se puede hacer, entonces me hace mucho sentido. Yo me imaginaba que quizás se descontroló como la cantidad de frutas del diablo y no supieron cómo controlarla y la gente se rebeló, o quizás la ocupaban como energía combustible natural. Entonces me tinca que también quizás tiene que ver mucho con la fruta del diablo, la catástrofe que quedó hace 900 años en este universo. O sea, hay un punto en común en todo, ya sea inundación o ya sea desastre nuclear, pero lo que ya está confirmado es que hace 800 años, cuando ocurrió el siglo vacío, hubo una guerra, hubo algo que destruyó el mundo y que generó que el gobierno tratara de tapar todo eso que ocurrió y toda esa civilización de 100 años, empezando en el año 700 en adelante. Claro, eso está confirmado. Claro, ahora hay que ver quién es, por ejemplo, Im-Sama. Si es un ser que está viviendo desde la época del siglo vacío, tendría alrededor de 900 años. Claro. ¿Quién es?
por qué está en la cima de Mary Joyce, cuál es el poder con el que destruyó Lucia y qué es el sombrero de paja gigante. O sea, todo eso está en el círculo de Imsama. Claro, sí, yo creo que bueno, como siempre Oda introduce algo y ahí también se generan más dudas con respecto a lo que está pasando. Por ejemplo, en el capítulo anterior se hablaba del sol, hay un diálogo entre Vegapunk Lilith y Frankie, y ahí empiezan a hablar de dónde se obtenía la energía para que funcionaran todas las máquinas que existen en Egghead. Y ahí Lilith le decía que ellos quemaban combustible, que es algo que también se hace, digamos, en el mundo real, pues como que se quema el combustible para conseguir energía. Pero ahí dice algo muy interesante, que es que si pudiera existir una llama que no se extinga, ella podría crear un sol artificial. Y cuando dijo eso, yo dije, esto es interesante porque me puse a pensar que qué pasaría si es que se creara ese sol artificial efectivamente. Habría energía, digamos, infinita, y eso significaría la libertad para muchas personas, porque al final, si uno dispone de energía, prácticamente puede hacer cualquier cosa. Entonces me puse a pensar de que quizás este reino antiguo había acumulado una cantidad de tecnología tan grande que iba a permitir un cambio dentro de la estructura de la sociedad, que iba a hacer que las personas fueran más libres, y ante esto los reyes dijeron no podemos permitir esto, y hicieron esta catástrofe para hacer que el mundo no avanzara, sino que se devolviera al pasado. Y yo conversaba con Johan y le decía que es raro el mundo de One Piece porque ¿por qué no existen los aviones, por ejemplo? ¿Por qué todos viajan en barco? ¿Por qué no se ha desarrollado esa tecnología todavía? Porque claramente Vegapunk podría ser un avión, pues como que no habría ningún problema con eso. Pero eso significaría que las islas podrían conectarse mucho más rápido, y al final igual se sabe que si se genera la conexión entre más personas, la tecnología y la ciencia avanza más rápido. Eso pensaba yo. Sí, de hecho, yo recuerdo que la primera vez que me vi One Piece, lo primero que a mí se me pasó por la cabeza fue, ya, estamos en un anime de piratas, o sea que estamos en una época antigua. Lo primero que dije yo, barcos, piratas, marines, etcétera. Pero de repente aparecen cosas tecnológicas, entre comillas. Por ejemplo, los Dendenmuchi, los teléfonos, las mismas frutas del diablo, máquinas a vapor, no sé, como que se me hace una disyuntiva. ¿Estamos en el pasado o estamos en una época intermedia o avanzada? A lo largo de todo One Piece siempre tuve esa duda. Por eso después nació mi idea de que durante el siglo vacío era más avanzada, había una civilización más avanzada. Pero como tú dices, a lo mejor sí, a lo mejor lo del sol no es algo que se haya generado ahora, sino que la idea de crear una energía sustentable era de antes, durante esa civilización avanzada. Y puede que los 20 reinos hayan querido estancar esto para que el mundo no avance, ya sea para que ellos no salieran perdiendo, o por envidia, quién sabe. No, pueden haber muchas razones. Pero sí, yo encuentro totalmente válido que el mundo se haya estancado por culpa de esta guerra de hace tantos años, de hace cientos de años. Claro, quizás esa fue una guerra por la tecnología de ese tiempo, o también fue una guerra para parar, como otra teoría que hablábamos con Gonzalo, que quizás Joy Boy era el que tenía esta idea de generar energía para la gente, y como él le decía que Joy Boy era como el Allende del tiempo. Entonces la gente del otro reino lo intentaron parar porque ahí la gente iba a ser libre, como dice Gonzalo, y quizás eso desató una guerra o algo así.
y quizás en los poneglyphs está toda esa información de cómo generar energía de manera más comunitaria para el pueblo. Y lo otro que me llama la atención de One Piece es, volviendo al tema de de los medios de transporte y la tecnología, es que existan solo los barcos. Y igual me hace mucho sentido porque así el gobierno mundial mantiene controlada a la gente que tiene fruta del diablo porque están en un territorio peligroso. Entonces siento que eso también está pensado, como lo de los medios de transporte con respecto a las frutas del diablo. Como que está todo muy calculado, sí, en el mundo de One Piece. Claro, es que al final todo se basa en el mar, en el agua. Los barcos, los submarinos, los botes, las caraveras, todos son medios de transporte exclusivos para el mar. Eso también siempre ha sido curioso. Sí. ¿Por qué no hay aviones, como dicen ustedes? Pero, Sí, o totalmente. Ni siquiera hay O carros autos también. de caballos, como que nada, así. Bastante particular. Claro, lo único que había era el tren que construyeron desde Water 7 a Enies Lobby, que era como el gran avance tecnológico desde Water 7. Claro, la máquina a vapor, eso es como... De hecho, creo que ha sido como lo único. Incluso el tren que hay pasa por el mar también, o sea, uno de los trenes que inventó Frankie con su maestro. Entonces, todo tiene relación al mar. Claro. Y lo otro que yo había pensado harto era el tema de esta mini historia de Enel, que Enel llega a la luna y que siempre fue muy random esa historia porque igual tenía harto, digamos, de la historia de One Piece porque se veía una civilización antigua que había vivido en la luna, que habían construido robots y todo, y llega Enel y Enel le da con su fruta, con su poder, la electricidad necesaria para echar a andar toda una ciudad. Entonces, ahora que vi este capítulo, que vi el tema del sol, también me dije, esto igual tiene sentido, pues como que estaban intentando en ese tiempo antiguo ver la forma de generar una ciudad que tuviera como alta tecnología, que estuvieran estos robots que eran los autómatas, que son robots que también al parecer habían planos de esos robots para ser construidos en la isla de Vegapunk, que era la isla Karakuri, que era la isla donde había llegado Frankie. Y al final parece que todo eso está conectado, pues como que la mini historia de Enel al final no era tan random como uno creía, sino que como siempre Oda lo hace, como que al parecer ahí está la información que necesitamos para ir construyendo el puzzle que nos va a llevar a decir como esto pasó y en verdad como... No sé, me causa mucha curiosidad por eso mismo las frutas del diablo. No sé si la habrán generado para, digamos, generar un avance tecnológico para la sociedad, o si habrán sido elementos de guerra simplemente, o al principio tenían un fin más benigno y después la agarró, no sé, alguien y empezó a ocuparlas para pelear. Tantas dudas. Igual bueno, en algún momento todas las dudas, todos los detalles, todas esas cosas se van a conectar en un mismo camino. No nos vamos a dar ni cuenta y, por ejemplo, algo que nos dejó duda en el capítulo tanto se conecta con algo de ahora. Todo, pero todo va en relación al siglo vacío, a la era antigua. De hecho, como tú mencionabas, en la mini historia de Enel, me parece mucho que en el capítulo 470, no sé si es el 470 o 471, en la portada de la mini historia, cuando Enel sale mirando unos jeroglíficos antiguos, no sé si se acuerdan de esa imagen. Sí. Ya, en esa imagen hay mucha información, mucha. Podemos ver que hay unos autómatas, estos con alas blancas. Podemos ver a gente como sacrificando a alguien, como del Imperio Inca, pero en realidad como que lo están construyendo. Ya, arriba de eso hay un sol. Y justamente se conecta con lo que mencionábamos del último capítulo, de crear energía sustentable como lo podría haber sido el sol.
Y además, bueno, podríamos asumir que los autómatas esos de alas blancas pueden ser los serafines, una referencia a los serafines que se van creando, que va creando Vegapunk. Y también en esa misma imagen, según yo, no, esto es suposición mía, en esa misma imagen salen las 3 armas ancestrales. Sale Poseidón, referenciado en las criaturas marinas que salen ahí, el barco en el cual aparecen los autómatas, que puede ser Plutón, y este sol, o sea, no solo este círculo gigantesco que hay en el cielo, que para mí podría ser Urano y que fue lo que destruyó Lulusia. O sea, en una imagen que Oda subió hace quizás cuántos años, en el capítulo 470, será hace mucho más de 10 años, prácticamente puso todo lo de One Piece ahí. Todo. O gran parte, quiero decir. Claro. No, increíble. ¿Quieres decir algo, Johan? No, que me da risa que Oda es como estos troleos de Oda que lo puso en una mini historia que sabe que no todos se leen hace como 10 años y ahí estaba todo. Como ahora hablándolo me hace mucho sentido. Así es, pocos pescan las mini historias. Y la última estuvo interesante igual, la de cómo llegaron a Whole Cake los piratas de Barba Negra. Claro, cuando secuestraron a Pudding. Sí. Lo que más me gustó fue que se conectó con el capítulo en el que estaba. Ay, perdón. No, todo bien. No, dale nomás. Ya que yo había visto esa mini historia donde mostraban las botas de los piratas y decían... Había gente que decía, estos son los piratas de Barba Negra. Y yo decía, pero ¿qué serán? Yo creo que son los del Germa, y finalmente eran, po. Y eso comentábamos también con Johan, con Fractal, perdón, que ahora Oda ya está incluso utilizando las portadas para hacer avanzar la historia, porque igual antes las mini historias nunca se conectaban directamente con lo que estaba pasando en la trama, pero en este caso sí. Sí, o sea, las mini historias, gran parte de las mini historias están las partes de detalles extras que van ocurriendo en el manga fuera de la historia principal, y también están las portadas que pide el público. Por ejemplo, cuando aparecen los Mugiwaras individuales haciendo alguna cosas así que no tienen como mucha relevancia, pero que en el fondo yo sé que tienen como pistas de cosas futuras. Por ejemplo, una mini historia donde salía Luffy con animales, salían serpientes, monos, entonces lo podríamos asumir que fue referencias al Gear 4. Claro. Pero yo opino, de hecho siempre lo había dicho, para mí One Piece es una historia tan interesante y tan amplia que sería genial que hubieran hasta novelas ligeras contando otras historias. No sé qué opinarán ustedes. Deberían. Sí, a mí me encantaría. Por ejemplo, siempre he pensado que bueno, las películas podrían apuntar a eso, o que cuando Oda termine, digamos, One Piece y el viaje de Luffy, se pueda contar, no sé, el viaje de Roger, quizás puede ser una novela ligera, o incluso cosas que pasaron entre, no sé, pues, entre los 800 años y lo que estamos ahora, como el viaje de Norland, y bueno, tantas cosas, porque al final el lore es tan grande que daba mucho, es infinito básicamente. De hecho hay 2 novelas, está la de Ace, que la mayoría la conoce como fue conociendo a sus nakamas y se comió la mera mera. Está también la novela de Lo, como conoció a sus nakamas también. Bueno. Y pucha, no sé, yo la otra vez comentaba que el incidente de Good Valley perfectamente se podría hacer en una novela aparte, o en un tomo completo incluso, que fuera como expansión del mismo One Piece, toda la pelea, el combate, etc. La tripulación de Rocks, cómo fue uniendo a todos los yonkos cuando eran novatos, o el mismo Roger, después de que conoció a Rayleigh, ¿qué más pasó? ¿Cómo conocieron al resto de la tripulación? A Scooper Gavan, a Crocus, etcétera, etcétera. Y así podríamos estar harto rato hablando de que se podían hacer historias de tal y tal personaje.
Sí, hay harto Claro. ahí para descubrir y explorar de los mismos personajes de One Piece. Incluso me da curiosidad también cómo Roger llegó a tener un haki tan fuerte. También no creo que haya sido como de la noche a la mañana. Y miles de Claro. cosas más. Sí. Sí, pues, y también, no sé, yo siempre he tenido dudas con esto que hablan del incidente de Rocky Port. Como sé que quienes estuvieron ahí, sé que eso significó que Kobe se convirtiera en un héroe para los marinos y para la gente, que desembocó en que Lo fuera Chichibukai, que también hizo que Barba Negra pudiera instalarse en la isla de Hachinosu. Pero en sí no sé qué es. No se ha dicho. No. Sí, como tú dices, ahí tenemos otro tema que se podría hacer en una novela, lo de Rocky Port, Lo, Kobe, Barba Negra. Y hablando de Barba Negra, o sea, siempre estuve esperando que contaran más de él, y hasta el momento como la única info importante es que él se unió a Shirohige cuando ya era un niño. O sea, prácticamente estuvo toda su vida en el barco de Barba Blanca. Entonces, cuando nos lleguen a contar su historia, su pasado, por qué puede consumir más de una fruta del diablo, a lo mejor tiene que ver con su nacimiento y sus padres. No sé, ese es como otro misterio que lo tengo ahí en mi top 3. Sí, Todo es muy sobre Barba Negra. Muy misterioso Barba Negra. Sí. A mí, yo siempre he pensado que quizás Barba Negra se comió una fruta para robar otras frutas. Puede que sí también. Es muy simple, Sí, en verdad. esa puede ser una explicación totalmente acertada si es que la da Oda. Sí. Pero no sé si se han fijado que más de una ocasión han mencionado que él tiene un cuerpo extraño. Lo dijeron cuando lo conoció Luffy y Zoro, y lo dijo Marco durante Marineford, como que él tiene un cuerpo diferente a los demás. No sé si se referirá porque era gordito o por alguna otra cosa. Claro, quizás su contextura es particular. Y ya sabes que lo conocieron, otro dato freak, donde lo conoce Luffy y Zoro, se refieren a él como ellos, no como no como sé ellos. si será. Sí. Claro. Sí, y para aportar otro dato más, es que cuando las tripulaciones de Barba Blanca y de Roger se encuentran y hay una batalla entre las dos tripulaciones, ahí no sé quién dice que dicen ese niño por Barba Negra que no dormía, como que nunca conciliaba el sueño. Y eso igual me llama la atención porque, claro, básicamente un humano necesita dormir, porque ya lo mostraron en el capítulo anterior del manga, que Vegapunk tenía hay un Vegapunk que solo se encarga de eso, de dormir, de comer, de ir al baño. Es verdad. Claro. Oye, sí, podría estar relacionado con esta capacidad de Vegapunk de dividirse, entre comillas, su alma en otras partes. Lo de Barba Negra, a lo mejor él tiene otra parte suya que se encarga de dormir, a lo mejor, y que puede sustentar que él pueda comer otra fruta del diablo. Puede estar dentro de él, porque dudo que sea algún gemelo que ande por ahí que nunca se haya presentado hasta el momento. Claro, que esté solo durmiendo. Ese gemelo solo está durmiendo en una casa, en una isla, y nada más, y comiendo por Barba Negra. Claro, puede tenerlo escondido, y ese sea como el gran secreto de Barba Negra, que tiene un gemelo en otro lado o algo así. Sería como una especie de Pain. Claro, un Nagato ahí escondido. Sí, pero yo siempre he encontrado que lo más misterioso de Barba Negra es cómo le hizo esa herida a Shanks. Eso en algún minuto tienen que explicarlo, porque supuestamente eso fue mucho después de que se dio el choque entre estas dos tripulaciones. O sea, Shanks ya había sido un pirata bastante más fuerte que en ese tiempo, más grande de edad, y aún así logró hacerle la herida, la cicatriz tan reconocible que tiene. Hay algo que no recuerdo, no sé si alguno de ustedes recordará, pero hay un flashback donde Shanks va a reclutar a Yasop, al papá de Usopp, y llega en un botecito. No recuerdo si en ese momento Shanks ya tenía la cicatriz en el ojo.
o parece que no todavía. Ahí ya me pillaste. Creo que sí. Habría que Sí, corroborarlo. fue muy fugaz, pero parece que no. Yo creo que la cicatriz se la tiene que haber hecho cuando ya tenía su tripulación ya armada y tiene que haber tenido algún choque con él, una cosa así. Sí, esas son... Porque claro, ¿cómo puede dañar a alguien que tenga un haki tan fuerte? Claro. Claro, y a lo mejor ni siquiera tenía la Yami Yami en ese momento Barba Negra. Tiene que haber sido mucho antes. Claro, de hecho cuando Shanks conoce a Luffy ya tenía la cicatriz, ¿o no? Sí. Sí, pues, ya tenía la cicatriz. Claro, y la... Entonces, en ese periodo de tiempo tiene que haber sido. Claro. Oye, y bueno, ya para ir cerrando esta tertulia, que nosotros te agradecemos que hayas participado y que nos hayas dado todo tu conocimiento que has acumulado sobre One Piece. ¿Tú qué crees que es el One Piece? La pregunta del millón, ¿cuáles son Sí. los números de la lotería? Bueno, se manejan tantas cosas, o sea, ya sabemos que el One Piece es algo tangible. Ya se ha escuchado bastante que el One Piece pueda hacer a lo mejor, qué sé yo, algunos datos para romper el Red Line y liberar al mundo, una cosa así. Esa fue como la primera teoría que yo escuché hace como 6, 7 años atrás. Pero yo creo que iba a ser algo simple, o sea, justificaría el por qué Roger se rió cuando llegó. Tiene que ser algo demasiado absurdo lo que hay en Lautelle. Yo en uno de mis videos dije que a lo mejor era simplemente un saque, el saque de Binks que está Saque de ahí, Binks. y que a lo mejor por lo simple esto se rieron. Y que en el momento cuando lo bebieron conocieron la historia de todo el pasado y por eso Roger dijo que le habría gustado vivir en la época de Joy Boy. Eso, pero ahora último, luego de la revelación de Nika, de la fruta de Luffy, igual estoy pensando que a lo mejor lo que hay en la tele es como algún escenario cómico, como, qué sé yo, animales raros, cosas extravagantes, hechas por la fruta de Luffy. No sé, pueden ser tantas cosas. Interesante Sí. esa teoría. Sí, está buena esa teoría, la última, de que se relacione también con el tema de la fruta de Luffy. Sí, yo en verdad últimamente le estaba comentando a Johan que pensaba que, bueno, se ha hecho tanta referencia al sol de cierta forma en tantos capítulos y distintas sagas que pensaba que quizás podía tener relación con esto de que se va como a encender un sol, como siempre se ha hablado del amanecer, pero no sé, a veces pienso que el One Piece quizás como que son como una suma de cosas, como que quizás no es solo un objeto, sino que son más cosas y que por eso como que hizo que Roger se riera. De hecho, hace poco subí una teoría al canal que era que yo creo que cuando lleguen a Laugh Tale va a haber un dial de sonido donde Joy Boy dejó registrado como su historia. Entonces le van a dar play, Claro. lo van a escuchar y ahí va a empezar el flashback de Joy Boy y va a ser muy gracioso porque seguramente tiene que haber sido igual o más gracioso que Luffy. O sea, de algo estamos seguros. Una vez que Roger llegó ahí, conoció la historia del mundo. O sea, la pregunta es, ¿cómo la conoció? ¿Leyó un libro que había en la hotel? ¿Había alguien ahí esperando para contarla? ¿O había una grabación, a lo mejor? ¿O ellos al tomar algo empezaron a alucinar con lo que había pasado en el pasado? No sé, pero de que algo les contó la historia del mundo, hay algo ahí. Pero esa es la pregunta, ¿qué es? Claro, quizás puede ser una pieza tecnológica del reino antiguo que ni siquiera sabemos qué es porque puede ser algo muy, muy particular. Yo igual pensaba Claro. que puede ser como una talla de Felipe Abello, por eso se
se rió tanto de Roger. Claro, puede ser algún chiste Claro. que empezó a contar la historia. Y bueno, y para ir cerrando ese tema, yo creo que también está lo del sueño de Luffy, que a lo mejor el sueño de Luffy es lo que hay en el One Piece. Porque recordemos que el sueño de Luffy y de Roger no era ser el rey de los piratas, es otra cosa que cuando lo escucharon todos se rieron. Claro. Sí, ese tema ha generado hartas dudas y no sé, hace poco como que leí como una persona que decía que quizá el sueño de Luffy era poder viajar a todos lados, incluso al espacio. Y que bueno, siempre se ha hablado de esta teoría de que One Piece puede terminar en el espacio. Y Precisamente, hace como 2 años subí un video de eso, de que el sueño era ir al espacio. ¿En serio? Y no es chiste. oye, yo creo que tú ibas a terminar juntándole a todos. Sí. Nostradamus. Ahora no lo veo tan fumado, la verdad. Bueno, Don Maui, nosotros desde el Saque de Vinx te agradecemos que hayas participado en este podcast. Muchas gracias. Tan amablemente te decimos arigato. Y bueno, o sea, obviamente vamos a decirle a la gente que siga a Don Maui, pero Don Maui ya tiene su ejército de seguidores. Pero igual vamos a decirlo. Y esperamos que no sea la última vez que podamos conversar de One Piece y de hacer teorías fumadas. Claro, no, muchas gracias a ti, Gonzalo, Fractal, por la invitación. Se pasó genial. Siempre es un agrado comentar nuestras ideas locas de One Piece. Así que nada, se pasó súper bien y espero que a la gente les guste esta charla chila aquí en compañía de ustedes. Y nada, y también invitar a la gente a seguirlos a ustedes en sus páginas, en sus redes, y que estén atentos a su nuevo contenido también. Eso, Bacán. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nakama, desde ahora. El Nakama Don Maui nos visitó y seguramente vamos a estar hablando ahí. Quizá algún día grabamos un podcast sobre el último capítulo de One Piece, que ya parece que se viene más temprano que tarde. No queda mucho. Así que bueno, eso, Nakamas, nos despedimos. Sayonara y nos estamos viendo en una próxima vez. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos.